Este no es un podcast de marketing, es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de todos aquellos que hacen a la industria de marketing, comunicación y digital. Hoy tenemos el gusto de conversar con Silvina Seger, una referente de la comunicación que nos va a contar sobre su experiencia en organizaciones líderes como IBM, Arcos Dorados y Kimberly-Clark, cómo fue tomando las decisiones claves en todo ese camino y hacia dónde ella ve el futuro de la comunicación y la creatividad. Bienvenida, Silvina, ¿cómo estás? Hola, Santiago, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me alegro de tenerte acá con nosotros. Encantada. Arranquemos hablando de algo un poquito amplio, ¿no? Relaciones públicas, marketing, comunicación, branding. Son muchos conceptos y muchos que se mezclan todo el tiempo. Pero me interesa conocer cuál es tu definición de la comunicación y cómo ha evolucionado también en estos últimos años. Bueno, me encanta que traigas esas 4 palabras porque yo creo en los combos. Y creo que cuando se integran diferentes disciplinas a una estrategia, la hacen mucho más rica, ¿no? Entonces, poder tener estas 4 materias sobre la mesa para poder combinarlas, hacer un combo que resulte mejor, creo que es la clave de todo. Pero bueno, yo vengo del mundo de la comunicación, amo la comunicación. Y yo creo que lo que lo diferencia de las otras materias, para llamarlas de alguna manera, es que yo creo que la comunicación crea iniciativas que permiten que otros hablen de nosotros, versus el resto de las disciplinas, que obviamente contribuyen muchísimo para comunicar algo, pero hablamos más de nosotros mismos, hablando más de una marca, ¿no? Y tal vez creo que los comunicadores lo que tenemos como de ese condimento especial dentro de ese combo es saber crear emociones, saber identificar cuando algo tiene como relevancia y explotarlo desde los distintos puntos de vista, desde el distinto ecosistema de influencia que tenemos. ¿Y crees que la comunicación está hoy en día un poquito, en un mundo donde vivimos en todo se puede medir, inteligencia artificial, todos los KPIs y las métricas? ¿Crees que hoy por hoy está un poquito subestimada la comunicación en las organizaciones? Yo creo que lo que le pasa a la comunicación es que no tiene tantas herramientas de medición, porque te diría que es un arte hacer comunicación en todos los sentidos de la palabra. Y a veces es difícil medir el arte, ¿no? Queremos tener algún tipo de medición, pero yo te digo, sinceramente, creo que es no se puede medir. Todavía no existe una herramienta que vos digas, sí, esto mide la comunicación, como mide el CTR, claro, no sé, todas las herramientas de marketing cuando vos haces una campaña. O mismo una venta, ¿no? Porque vos haces una promoción y bueno, esa promoción es tratada a la venta. Y a veces esa promoción tal vez tiene algún contenido de comunicación, pero siempre va a estar como medido por el marketing. Entonces, creo que a pesar de todo lo que hoy existe, que creo que la inteligencia artificial le trae a la comunicación, si la sabemos aprovechar correctamente, un potencial enorme para hacerla mejor, pero no sé si está relacionada con la medición. Ok. Sí, siento un poco como muchas cosas que funcionan un poco como péndulo. Digo, históricamente todo lo que tuvo que ver con comunicación, con relaciones públicas, con marketing, pasamos de pongamos un cartel en la autopista y esperemos que lo vean quienes nosotros queremos que lo vea, a un mundo donde se empezó a poder medir todo y se empezó a exigir medir todo y tal vez no se dé ese lugar para, como bien decís, a ese arte de decir esto es importante, lo tenemos que hacer y no necesariamente necesitamos medirlo para entender el valor de lo que tiene. Y me parece que como todos los péndulos pasamos de no medir nada a querer medir todo y creo que por la inteligencia artificial y un montón de otras cosas estamos volviendo lentamente a valorar un poquito más lo intangible. Creo que por tantos años de meternos tan de lleno en números y en lo puntilloso, por así decirlo. Mira, me encanta lo que decís. Yo creo que si tendría que decir qué es lo que mide la comunicación, es la reputación de la compañía, que para mí es un asset que puedes estar allá arriba en un minuto y en un minuto estar en el fondo del mar. Pero la comunicación es tu tándem para volver a subir. Acaba de pasar la semana pasada un hecho muy, digamos,
para analizar desde el punto de vista comunicacional, como fue lo de la Kiss Cam de Coldplay. Y después de que sucedió todo, ¿no? Y bueno, supongo que especialistas en comunicación se habrán juntado a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Encontraron una salida para mí muy inteligente en cambiar el foco de la conversación hacia otro lado. Porque la reputación de la compañía, claro que estaba en juego por eso. Y no había sido la propia compañía, había sido un empleado de la compañía que, obviamente el CEO, que significa mucho para la reputación de una compañía, protagonista de un hecho más personal, te diría, pero muy inteligentemente. Yo creo que hay un equipo de comunicación muy brillante en entender cómo derivar la conversación para otro lado, claro, y hacer que el mundo conociera Astronomer, que era la marca, ¿no? Y que es una empresa que es una solución muy, muy, muy de nicho, B2B. Muy B2B, muy específica, y la verdad que el uso de traer... Me hizo acordar hay una película que se llama The Big Short, que habla de lo que fue la crisis inmobiliaria en el 2008 en los Estados Unidos, y habla de muchos conceptos de cómo funcionan las hipotecas, de cómo están construidas, los bonos, etcétera, que es sumamente complejo y que creo que en parte está diseñado para que nosotros no lo entendamos. Y en diferentes momentos de las películas traen a Margot Robbie, traen a Anthony Bourdain, a diferentes personas para explicar de una forma muy sencilla un concepto complejo. Y creo que con Gwyneth Paltrow lograron en cierto punto tomar una conversación que estaba yendo para un lugar que no les interesaba, pero que de todas formas estaba generando ruido, por así decirlo. Totalmente. Estaba generando interés. Impacto, tal cual, y capturarlo de una forma, creativa y dentro de todo positiva. Sí. Cambiar el tono de la conversación. O sea, tuvo como varios objetivos y me pareció la solución brillante. Seguramente se habrán juntado. Y lo hicieron bastante rápido, te voy a decir. Contratar a unas 10 días, no mucho más. No mucho más. Pero cambiaron el tono de la conversación. La discusión va por otro lado, no va por la crisis del CEO, sino por, bueno, si estuvo bien o estuvo mal lo que hicieron. Entonces me pareció brillante. Entonces creo que ahí es donde equipos multidisciplinarios seguramente se juntaron, todas estas ingredientes del combo para poder hacer lo que hicieron. Y lo que es loco es que lograron cambiar esa conversación. Yo creo que ellos internamente deben estar dentro del contexto satisfechos con lo que lograron. Y no estoy seguro cómo lo midieron o si lo midieron, pero creo que todos van a poder decir, y lo manejaron dentro de todo bastante bien. Y ahí es donde entra esa valoración por el arte de decir, total, yo no sé nada de arte, pero veo ciertas pinturas y digo... No lo entiendo, pero sé que esto es algo muy, muy valioso. Me encanta lo que decís. Quiero llevarte, Silvina, un ratito al comienzo de todo esto. Terminás la escuela, entras a la UADE y te pones a estudiar Relaciones Públicas. Sí. ¿Por qué elegiste estudiar Relaciones Públicas? Una de las motivaciones que siempre tuve, siempre dije que quería trabajar en algo que estuviera relacionado con los medios. No sabía bien en qué. Podría haber sido media planner, o sea, sí. No sé. Pero me gustaba mucho eso. Y en aquel momento, cuando me recibí, bueno, y hasta que empezó todo el advenimiento digital y todo eso, tenía mucho que ver con el relacionamiento con los medios. Y después empecé a ver que no era solo con los medios, sino con distintos stakeholders, cómo crear iniciativas que las relaciones potencien iniciativas de comunicación. Y me doy cuenta que a lo largo de toda mi carrera eso fue lo que más me diferenció. Encontrar, conectar una cosa con un stakeholder con otro para hacer cosas más grandes, un buen relacionamiento obviamente con los medios, pero después también entender que entraron otros actores a jugar en ese ecosistema de influencia que tenemos los comunicadores y cómo co-crear inteligentemente iniciativas que impactaran, generaran emoción, generaran... entonces, yo creo que por eso, y si hoy me tuviera que volver a estudiar una carrera, creo que hoy hay un ecosistema un poco más amplio, pero lo llevo en la sangre. Vos me decís, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? PR. O sea, me sale así como del corazón. Y he trabajado en comunicación interna, y he trabajado en algunas cosas con gobierno, y he trabajado con marketing, con branding. El branding últimamente me está pudiendo un montón también. Me encantan las marcas y entender cómo conectar con las audiencias. Claro. Pero el PR me parece como el arte más lindo que tiene todas estas disciplinas que me nombraste. Entonces eso que estudiaste
lo seguís utilizando al día de hoy. Hay conceptos y hay cosas de esa carrera que las mantenés. Sí, total. Eso es súper interesante. I love PR. Ok, está muy bien, está muy bien. No es Puerto Rico. No es Puerto Rico, es relaciones públicas. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Haciendo muchas de estas investigaciones para estas conversaciones, obviamente una de mis fuentes es LinkedIn o LinkedIn, para ver un poquito el historial de trabajo y demás. Y después conversando con las personas me doy cuenta que hay ciertos primeros trabajos que no llegan a LinkedIn. No llegaron al el cut para pasar y llegar a LinkedIn. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Primer? Primer trabajo. ¿Antes del mundo corporativo? Yo vendía ropa. Ok. ¿Vos qué hacías? Perfecto, me encanta. Mi primer trabajo fue ser profesora de aeróbics. Ok. Épocas de María Muchasti, creo que no sé. O sea, gente que por ahí ni la conoce. Yo entiendo que vos sí por las edades. Yo sí daba clases de aeróbics. ¿Y por qué? Te voy a contar por qué. A mí me gustaba mucho bailar y empezó, mi estudio de baile se mudó a un gimnasio, que empezaban los gimnasios, o sea, no era una cosa como hoy, las cadenas de gimnasios o academias que tenemos por todos lados. Y nos mudamos al estudio, al salón de abajo, y el salón de arriba había, y yo subía y miraba lo que hacían. Y me empecé a tomar clases y como me sobraba un rato, iba 2, 3, me empecé a copar. Y un día me vi dando clases y un día me vi que quería profundizar más sobre eso. Entonces un día me vi que yo estudiaba Relaciones Públicas y en esto de conectar me vi que había profesores en Estados Unidos o en Brasil. Brasil tenía muy buenas academias y venían las nuevas tendencias, el STEP. Mirá lo que te estoy hablando. Hoy ya eso es como viejo. Pero lo viejo funciona, como dice una serie argentina. Y bueno, y ahí empecé a combinar un poco mis clases de aeróbics, que fue mi primer trabajo, y iba con una motito y me daba 4 clases por día y me encantaba. Aparte me gustaba el relacionamiento con la gente, o sea, tenía mucho también de PR. Pararte ahí adelante y dar una clase, o sea, tenías que saber, obviamente, pero tenías que también tener la entereza de pararte y sentirte segura de lo que estabas transmitiendo y comunicar. Sí. Por suerte me iba súper bien. Tenía cada vez más alumnas y me llamaban de más gimnasios y qué sé yo, pero bueno, en un momento dije, ok, esto me gusta, estaba bueno, encima para el físico, estaba bárbaro también, pero quiero combinarlo con mi carrera. Entonces empecé a traerme profesores y coach del mundo y a organizar eventos y a buscar auspiciantes. Entonces empecé como a combinar un poco lo que estudiaba con ese mundo, hasta que, un día me ofrecen un trabajo de una agencia de marketing para hacer la parte de PR y empecé como a dejar este emprendimiento que tenía con una compañera de la facultad, pero bueno, lo incluí un poco en esta agencia y empezó a crecer. Y después una de las cuentas de la agencia, que era Lotus, que después compró IBM, me quiso como que vaya a trabajar dentro de la compañía, y para mí me parecía que era un buen paso cambiarme al mundo corporativo, y ahí empezó mi carrera corporativa. Fue previo a la compra de IBM, pero después IBM lo compró y después fui a trabajar IBM. Pero me fue a trabajar IBM porque cuando hicieron la compra, nosotros éramos los comprados, éramos una compañía chiquita de software. Y bueno, parece que causó bastante buena impresión con la gente de IBM, que a veces es difícil, porque si te compran es como que sos el resistente a la situación. Pero bueno, todos mis skills y mi arte, que hablábamos hace un rato de la comunicación, hizo que en un momento, cuando la persona de comunicación se iba a un puesto en Estados Unidos, un puesto más global, me llamara para ver si quería postularme para el puesto de comunicación en IBM. Y era un paso que, en definitiva, iba a terminar sucediendo porque nos habían comprado. Todavía estábamos medio separados, y a mí me pareció un desafío hermoso de tener una compañía de software chiquitita, manejar hardware, servicios, innovación, tecnología, que en aquel momento, claro, incipiente. IBM era como muy fuerte, ¿no? Era como la que había creado la PC. Sí. Entonces, y ahí fui. Y me hiciste recordar algo interesante, que una de mis primeras campañas diferentes, a mí siempre me gustó hacer cosas que como que marcaran. Hay una frase que saco de Cannes que dice make history, ¿no? Que me gusta, esas 2 palabras. Y siempre me gustó el make history. Me siento bastante identificada con eso en mis trabajos.
Y me acuerdo que en el 2001, yo ya hacía 4 o 5 años que trabajaba en IBM, entré en el 97, hacía, 4 años. Se cumplía el aniversario de los 20 años de la creación de la PC. ¿Qué podría haber sido un hito que pasara totalmente desapercibido? De hecho, después IBM vendió la división de PCs. Y a mí me pareció fenomenal para conectar la marca con los consumidores de una manera increíble, con una conexión emocional. Por ahí nadie sabía que IBM había creado la PC. Y me acuerdo que armé un evento hermoso, con todo mi equipo, muy PRable, con un museo de cómo había sido la evolución de las PCs, donde hablábamos del futuro, de lo que se venía, que el teléfono ibas a pagar con el teléfono, imagínate, lo que era en ese momento. La gente miraba, pero claro, para posicionar IBM como que había sido el que había creado un elemento que hoy es nuestro riñón. Ni el iPhone existía. O sea, existía, pero no sé, o sea, no era un iPhone. O sea. Y bueno, y ahí empecé como a marcar este hilo que me caracterizó. Pero que me caracterizó desde el principio, porque digo, conectar esto de mi mundo del aeróbics con mi mundo y hacer algo más grande y mejor, y al aeróbics traerle. Siempre me gustó eso de dejar como un legado. Inconsciente, no es que voy a dejar un legado. Inconsciente. Sí. Pero dejar, ¿viste? Y después empezaron a hacer congresos de aeróbics y yo ya me había ido de eso, pero me encanta como dejar esto de que te digo de make history, de dejar algo que después crezca y bueno, no sé, mirá para el lado que vaya, que yo no esté más en donde esté. Me quedo con ese concepto que mencionaste de tal vez hacerlo de forma inconsciente, ¿no? Porque hay una frase que me gusta mucho que es los hilos se atan para atrás. Y digo, yo no creo que hayas entrado ese primer día, esa primera clase de aeróbics diciendo voy a terminar haciendo un evento de los 20 años de la PC para ir. No. Pero si uno lo ve con el diario del lunes, por así decirlo, decís, ok, entiendo cómo fue ese camino y cómo llegó a eso. Y digo, muchas personas que también están viendo hacia dónde quieren llevar su carrera, cuáles son las decisiones y los caminos que puede llegar a tomar, a veces es como que necesita tener como total claridad de, no, voy a hacer esto para después hacer esto para hacer lo otro. Y creo que si uno se queda enfocado en su esencia, creo que después es más sencillo, es más simple atar esos hilos un poco como para atrás. Total, me encanta que traigas ese concepto para las nuevas generaciones. Digamos, nosotros que somos más grandes. Yo creo que siempre hay que probar. No hay que dejar de animarse a probar. Los caminos te van llevando solos. No es que vos tenés que tener el camino atado. Bueno, obviamente vos sabés que por ahí tenés claro que querés llegar acá. Pero bueno, para llegar acá, el camino no es lineal. Tiene sus altos, sus bajos, sus desvíos para el costado, pero bueno, después te vuelven a encarrilar. Y por ahí, en lugar de terminar acá, terminaste allá. O sea, más lejos todavía. Pero bueno, el camino solo te va llevando y creo que hay que estar abierto a probar, a intentar y nunca bajar la cabeza. Y cuando uno está convencido, yo te digo, estas locuras que a mí y hay otras que después, si querés, podemos charlar, que se me ocurrieron a lo largo de mi carrera, la gente me miraba como diciendo... el otro día estuvo muy lindo porque... hay una persona que hice un proyecto hace poco para Mercado Libre y hay una persona que trabaja conmigo en McDonald's que está trabajando en Mercado Libre. Y ahora estamos haciendo algo juntas que vamos a presentar, en realidad un poco lo que hicimos en Cannes. Y ella cuando le contaba todo lo que habíamos hecho para su marca, porque ella no había venido, me dice, son como las cosas que vos ves y que los demás cuando están ahí te dicen, ¿qué va a ser esto? ¿Dónde va a derivar? Pero al final terminan siendo buenas. Entonces, a ver, no siempre todo te sale bien, ¿eh? Hubo muchos fracasos que podría contarte. Pero está bien, está bueno también entender. Pero cuando vos estás convencido de algo, yo digo, hay que llegar hasta el límite donde sabés que ya no va a suceder, o que no va a pasar, o que no es bueno para la compañía, o vos tenés que ser lo suficientemente inteligente para ponerte un límite donde es el sí y el no. Pero cuando vos pasas ese límite y decís, puede ser, vayamos hasta tratar de lograrlo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que el camino vaya siendo sinuoso. Sí, ese convencimiento y creo que también la persistencia y la paciencia, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en IBM? 15 años. 15 años. Creo que si hoy agarrás a cualquier chico o chica que esté estudiando
comunicación, marketing, mismo en la UAD y le decís, ok, vas a poder, te conviene estar 15 años en una organización, te van a decir, estás totalmente loco. Total. El mundo evoluciona, cambian, los tiempos se aceleran, pero cuando veo tal vez más nuevas generaciones ingresando al mundo profesional, al mundo laboral, veo más capacidad de la que teníamos nosotros, pero veo menos paciencia, tal vez en ese sentido. Tal vez un poco más acostumbrados a, tengo nuevo contenido cada 6 segundos, esperar 15 años para progresar, es un montón. ¿Cómo sentís que evolucionaste vos como profesional esos 15 años dentro de IBM? Entiendo que arrancaste en roles más enfocados en Argentina, después pasaste a roles más internacionales, más globales. ¿Cómo tuviste vos que evolucionar como profesional en ese tiempo, en esos 15 años? Bueno, la verdad que si yo pienso que me quedé hoy 15 años en un lugar, es como que digo, no puedo creerlo. Pero fue como mi primer trabajo corporativo, digamos, fuerte, sólido. Yo aprendí un montón. O sea, aprendí, por ejemplo, a ser líder esos 15 años. Primero no era jefa, después fui, bueno, creciendo. Después tuve estos roles internacionales. Yo creo que es siempre que uno está en un lugar, es tratar de absorber lo que más uno puede y aprender. Siempre soy una persona que siempre tuve ganas de aprender. Nunca dije, ya me sé todo, porque llegué a gerente, porque me acuerdo que en IBM, en la intranet, tenías como una I si eras gerente, tipo, todo el mundo quería esa I. Y mi hermana me dice algo que a mí me identifica mucho y ella me decía desde el principio, me decía, vos vas a lograr ser directora, gerente, me dice, directora, gerente, porque vos no estás persiguiendo eso. Yo en mi cabeza no era yo quería el ahí, esa de IBM, o el cartelito en la puerta, qué sé yo, no sé, hay muchas formas de representarlo, yo me acuerdo de eso porque era como, todo el mundo quería eso. Y a mí nunca me importó eso, o sea, yo siempre quería aprender, yo siempre quería hacer historia, pero por una cuestión de motivación personal, no porque quería la I. A mí no, o sea, a mí no me importa. Ahora me fui a hacer un proyecto para Mercado Libre a Cannes y yo, o sea, tuve una carrera corporativa recontra buena, digamos, exitosa, podría decirse. Y me fui y estaba remangada yendo a buscar entrevistados al medio del palé, viendo si el micrófono estaba bien, viendo si el periodista publicaba la nota y gestionando y armando y produciendo. No sabes la felicidad que yo sentí, porque fue como, sabiendo que era por un rato, digamos, pero no importa, la felicidad de ver que las cosas sucedían. Entonces yo me di cuenta que uno, no sé, siempre aprende cosas. O sea, aunque estés allá, aunque estés acá, por eso digo, ¿no? Este camino que hablábamos hace un ratito, uno tiene que tener la capacidad de poder absorber en donde esté. Y creo que esos 15 años para mí fueron de mucha absorción y de un recuerdo hermoso de aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre recuerdo mis 15 años de IBM y los traigo porque tuvieron mucho de mi aprendizaje de base, ¿viste? Mucha de base para el futuro. Tal cual. Y creo que también, ¿cómo ponerlo? Para mí una muy buena definición de la inteligencia es la capacidad de aprender y el ritmo al cual uno puede aprender. Porque digo, Elon Musk hay uno solo. El resto somos seres mortales que no nacemos sabiendo la gran mayoría de las cosas que tenemos que hacer, y creo que los que diferencia de los que se enfocan en la I y los que se enfocan verdaderamente en el progreso y en hacer lo que a uno le apasiona y lo que uno está convencido de que hay que hacer, es esa capacidad también de siempre tener la mente abierta de poder aprender y de querer aprender. Digo, que creo que son dos partes muy, muy importantes. Y en un momento ahí mencionaste el liderazgo, ¿no? Y siempre para mí una cosa es el jefe, gerente, CEO, el título que quieras, y otra cosa es el líder. Si lo llevamos al fútbol, una cosa es el que tiene la cinta capitán y otra cosa es quién es el líder. ¿Qué aprendiste vos como líder y qué aprendiste de otros líderes en esos 15 años de IBM? Tengo una anécdota muy, muy linda que creo que fue como la que más me marcó como líder. Yo tenía
le reportaba al gerente general, en su momento un uruguayo muy, muy inteligente, muy carismático, con mucha empatía con la gente, muy querido, ¿no? Tenía su carácter, pero yo creo que generaba más con la empatía que con digo, la autoridad, ¿no? Bueno, igual era un tipo súper brillante, pero digo, eso era su característica más resaltante, ¿no? Y él yo un día me acuerdo que iba, ¿no? Y le presentaba, no sé, por ejemplo, un PPT, no sé, o una presentación que teníamos que dar o que él tenía que dar en un evento externo, no me acuerdo qué, bueno, una presentación. Y yo le armaba, no sé. Entonces, él siempre me acuerdo que me decía, corta, no me hagas 5 charts, lo máximo, qué sé yo. Entonces yo siempre iba con... Ponele que yo esos 5 charts que él quería, yo se los hacía. Y yo me iba de esa reunión sintiendo que todo lo que él iba a decir era algo que yo había propuesto. Y en realidad, el tipo tenía la habilidad de dármelo, de hacerme sentir eso, y terminaba haciendo lo que él quería, pero no lo que él quería, era una construcción. Sí. Pero la cualidad era que me hacía sentir que yo me sentía empoderada, ¿no? Me sentía como que la que había hecho eso era yo. Entonces, cuando él iba y hablaba, yo me sentía como muy orgullosa de que... Entonces, lo que rescato de el aprendizaje de eso es que con los equipos, cuando vos sos líder, vos lo que tenés es que inspirar. Vos lo que tenés es que hacer sentir que el otro se siente realizado. Porque vos sos el líder, en definitiva. Vos guiás, vos facilitás, vos direccionás, pero la persona es la que tiene... Y si vos esa persona mágicamente la haces sentir que lo que está haciendo vale, que lo que está haciendo es lo que vos querés, esa persona se siente totalmente empoderada. Y creo que ese fue mi secreto con todos mis equipos durante todo este tiempo. Hacerlos sentir diferentes, hacerlos sentir que lo que hacían valía la pena, que su opinión era recontra tenida en cuenta, ¿no? O sea, no es lo que yo digo, es lo que juntos construimos. Y eso es ser un líder, es ponerte como en un nivel, pero no digo de nivel, al mismo nivel, pero digo a un nivel de inteligencia emocional, te diría, diferente. Creo que te digo más... Yo soy una convencida de que uno aprende de los equipos. Hay personas en tu equipo que saben más que vos y lo celebro, porque está buenísimo para incluir un montón de cosas. No es que el líder es el que tiene que saber todo. Al contrario, si vos te rodeás de gente talentosa, de gente buena, de gente y vos lo sabés guiar bien, ese es el equipo ganador. La selección argentina es un ejemplo clarísimo de eso. Tienen a un Messi, que podría ser el número 1, sin duda lo es, pero... hay un director técnico que es un líder, que nadie confiaba en que era un líder, pero tiene skills o capacidades muy claves para manejar un equipo como ese equipo. Entonces, mágicamente, las cosas suceden. Entonces, creo que a mí me encanta liderar, pero creo mucho en los líderes empáticos, en los líderes de inteligencia emocional que saben aprovechar los talentos del equipo y potenciarlos. Estoy de acuerdo y creo que Scaloni también estaría de acuerdo con lo que decís. Creo que sí. Después de IBM, cambiaste a otra faceta totalmente distinta del mundo corporativo. Pasaste a los arcos más dorados, por así decir. Pasaste a McDonald's. Un producto totalmente distinto, una relación de marca-consumidor totalmente distinto. Y estuviste como directora de comunicaciones corporativas Hispanoamérica. Sí. Eso no te entra en un título, en una puerta, pero necesita 3 puertas para que entren esos títulos. ¿Por qué hiciste ese cambio y qué te encontraste de distinto en 2 monstruos de organizaciones y de marcas, pero que venden algo totalmente distinto? Bueno, la decisión fue un poco seguir aprendiendo. Hacía 15 años que estaba en IBM, súper bien, la carrera fue siempre súper ascendente y es una compañía que hoy, digo, de McDonald's me llevo el ketchup en las venas y de IBM me llevo la sangre azul de la Big Blue. Pero yo sentía que ya había hecho un montón de cosas, ya había aprendido un montón. Y quería seguir aprendiendo. Y quería seguir aprendiendo de otra industria. A mí siempre me gustó mucho el consumo masivo, la conexión con los consumidores, el impacto. Y IBM se había transformado en una compañía muy B2B porque habíamos vendido la unidad de PCs, que yo tanto
había tratado de poner como bandera a Lenovo. Y entonces me pareció como que era un desafío que me acercaba al mundo más de lo que sucede en el día a día, ¿no? Un local de McDonald's. ¿Quién no tuvo una anécdota en un local de McDonald's? Mi hija me señalaba McDonald's, me decía. Mi hija era chiquita. Mi hija estaba fascinada con los juguetes de la cajita feliz. Y lo primero que me dijo es, mamá, ¿vos vas a decidir quiénes son los juguetes que van a ir en la cajita feliz? Y me parecía muy fascinante esa M, lo que producía esa M. Me parecía como que quería entrar a ese mundo, a esa magia, y desde la comunicación agregar un valor distinto. Y bueno, y ahí fui 10 años de mi vida. No fueron pocos tampoco, 9 años y medio en realidad. Una marca que amo, que me permitió esto que quería, que era, o sea, el impacto directo, porque en ese momento no existía tanto la app de McDonald's que hoy existe, pero digo, era muy el contacto directo con los consumidores. Pero crisis, no, que se cayó el servidor, no, eran, se murió alguien, se intoxicó el otro, lamentablemente tuve un accidente donde fallecieron 2 empleados en un local en Perú, no sé, proyectos como el Mundial de Fútbol y esto es lindo para la anécdota que me dijiste al principio de qué hace la comunicación y el marketing. Y acá te lo voy a explicar muy bien. Hay 2 anécdotas de McDonald's que me parecen muy lindas de mi carrera que grafican esto. La primera tiene que ver con que la marca era sponsor de la FIFA a nivel mundial, no Latinoamérica, pero no importa, Latinoamérica participaba y había una iniciativa que se llamaba Player Escort, que era la escolta de los jugadores en los partidos del mundial. Entonces, bueno, siempre el país que era el que hacía del mundial tenía 1.200 chicos y invitaban que, de acuerdo a tu presupuesto, en cada país podías llevar de 1 a 11, claro, o lo que quieras. Digo, era un presupuesto, ¿no? Porque había que llevar al padre. Bueno. El primer año, que fue en el 2014, yo lo vi tímidamente. Yo entré en los fines de 2012 a Mac. Mandamos 2 chicos, ¿no? Era el Mundial de Brasil. Mandamos 2 chicos. Bueno, hicimos algunas otras cosas, llevamos periodistas, porque como era en Brasil, entonces yo me llevé periodistas de Uruguay, de Chile, porque era cerca, el presupuesto me daba. Pero de los chicos eran 2. Uno que tenía una historia hermosa, la otra una nena y una nena. La nena bien, el nene tenía una historia muy hermosa. Y el programa de marketing era andá a salir de la mano con los jugadores. Nadie se ocupaba con quién salir, claro, ni con qué historia contar. Era la promo. Sí, de aparecer al lado del jugador. Sí, eso tenía cierta relevancia y por ahí usábamos los derechos para que poníamos en ese momento en las redes que había, pero bueno, mi equipo y yo lo que hicimos fue crear una historia alrededor del chico, por qué había llegado ahí. Lo hicimos salir con Messi, no sé cómo, pero hablé con la de la corporación. Esto que te digo de las relaciones, hablé con la de la corporación, porque para mí si el Tene salía con Messi era la noticia, si salía con uno que nadie conocía, no. Y en ese momento la selección argentina no era lo que soy. Bueno, salió con Messi, llevamos al programa de Weinreich, 1 hora hablando el nenito, me invitó Sebas, estuve ahí también contando por qué era el motivo de esto, cuál era la conexión de la marca con hacer un programa similar. El nene llegó a su pueblo natal en la autobomba. O sea, escribió un libro el nene. O sea, todas cosas que son muy especiales. Bueno, al Mundial del 2018 le agarré al de marketing, que era el que tenía el presupuesto, y dije, vamos a llevar 11 nenes. Pero 11 a Rusia, 11. ¿Por qué 11? Porque tiene un sentido 11. 11 es un equipo y vamos a encontrar, no vamos a decir una promo, es un dibujito y participá. No, vamos a encontrarlos de una manera especial, que los chicos nos cuenten historias de por qué se merecen ir al Mundial, a salir de la mano de los jugadores. Ni un millonario puede pagar eso. Pero sí un nene que se lo merezca. Y ahí armábamos unas historias. Fue hermoso, los nenes llegaron a estar en la conferencia de prensa del partido de la selección argentina. Había historias muy lindas que ahora no voy a poderme contar, pero muy emocionantes. Los nenes llegaron a ir a ver a Macri en aquel momento, al presidente. Eso lo hicimos nosotros, lo hizo el equipo de comunicación. O sea, marketing estaba bien, tenía el dinero, pero nosotros empezamos, bueno, ¿y por qué no pueden ir a conocer al presidente? Sí, porque el presidente necesita un motivo humano en este momento de su política. Entonces fue como hacer crecer esa idea y fue hermosa. Y la segunda idea, que es donde ellos tenían el programa, y nosotros le pusimos el condimento, el arte especial a eso. Y el segundo fue que
mientras yo estuve ahí, vino el proyecto de inaugurar un local de McDonald's en la Villa 31, en Argentina. Y para mí eso era un proyectazo de reputación enorme, porque implicaba mover muchos stakeholders para que eso sucediera. Salió y se filtró la noticia que el dueño de la marca en América Latina, que se llama Good Staton, había ido con Horacio Rodríguez Larreta, que era el gobernador, bueno, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, a ver, porque querían urbanizar. Bueno, entonces se filtró la noticia. Entonces tuvo todo un condimento de, bueno, durante 2 años crear que eso iba a suceder, hasta que sucedió. Pero cuando sucedió, además de que fue como, nosotros como comunicaciones tuvimos como una participación muy estratégica en todas las áreas, en entender por qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, decisiones de quién iba a liderar ese local, cuál era el objetivo, un montón de cosas de reputación, porque era más, no era por la venta, era más por reputacional la idea. Entonces fuimos por primera vez como protagonistas de un negocio, de alguna manera, para la marca. Pero lo interesante del marketing fue que yo ahí fui y me senté con el director de marketing que se sentaba al lado mío, que toda la vida, que cada vez que queríamos lanzar una hamburguesa nueva, que cada vez que queríamos, no sé, cosas que eran como medio invendibles, hacerlas. De repente venía lo del mundial y no era invendible, pero había otros que no eran muy hoy un cuarto de libra más que le agregaste el queso y no es noticia, ¿viste? Pero bueno, había que hacerlo. Había que innovar. Esa vez le dije, vos me vas a ayudar. ¿Pero qué querés que haga? Necesito una campaña. Esto hay que hacerlo con una campaña. McDonald's en la Villa 31, nadie va a la Villa 31, solo nosotros. ¿Por qué si hay un McDonald's en cualquier barrio no va a haber uno en la Villa 31? Quiero la agencia de publicidad, la agencia creativa, todos sentados acá pensando. Y así fue. Me trajeron una idea, la debatimos juntos, participó todo el equipo de marketing también, porque a mí me interesaba también un montón todas las cosas que ellos traían a la mesa. Y así creamos Abierto para Todos, que fue una campaña que hicimos en conjunto con marketing. Pero lo interesante fue que se la pedí, o sea, se la pedimos nosotros, no es que fue al revés. Y ellos confiaron, porque también nosotros habíamos construido durante un montón de años un montón de cimientos que hicieron mucho más interesantes sus campañas. Entonces, por eso creo que es un combo, ¿no? Hablando de McDonald's. Es una combinación, sí, hablando, es verdad. Un combo explosivo. Está muy bien. Hace poquito estuviste en Cannes, en el festival que históricamente es como, no sé si la meca de la creatividad, pero si no le pegó más o menos en el palo. Y digo, para hacer un poco de contracorriente al mundo de inteligencia artificial, de eficiencia, del número duro, ¿qué rol ves hoy que va o que debe cumplir la creatividad en el corto y en el largo plazo en nuestra industria? Me encanta que traigas el mundo de la creatividad. No sé si por casualidad, porque hice las cosas bien, no sé, pero un día me vi inmersa en el mundo de Cannes, en esto que te estoy diciendo, en esta montaña rusa de dónde voy, por qué, qué hago, no sé, cómo aprendo y aprovecho de las oportunidades que surgen. Y un día me convocaron para ser jurado de Cannes y me vi sentada en una mesa con 10 creativos del mundo que hablaban de cosas que yo decía, Dios mío, qué bien esto. ¿Cómo no lo vi así? O sea, y aprendí. Se ve que mi punto de vista de PR servía, porque también le daba la mesa de creativos volados, lindo, divino, porque eso es lo que están... Pero yo traía un poco de realidad, y eso estuvo bueno. Y yo creo que hoy aprendí un montón de eso. Bueno, me hice fan de eso, fue en el 2023, en el 2024 fui de participante, y en el 2025 fui a un proyecto que me convocó Mercado Libre para ir. Yo creo que el mundo de la comunicación necesita de más creatividad. Yo creo que hay un estudio que dice cuánto te eleva una marca. Mirá lo de Astronomer, que hablábamos al principio. Fue un concepto creativo eso. O sea, fue algo disruptivo y creativo. No fue responder normalmente. Entonces, mirá cómo le cambia la ecuación a una marca, la creatividad sobre la mesa, ¿no? Digo esa por poner 1000 ejemplos, pero ese es uno muy relevante. Y tener la creatividad sobre la mesa para mí te puede cambiar la historia, make history. Por eso me hice muy fan de eso, sobre todo para el mundo de la comunicación de donde yo vengo. Yo creo que a veces, siempre lo digo, a veces somos más abogados que comunicadores, porque viste, ¿no? Entonces,
si nosotros tenemos las herramientas para saber cuando una información es noticia, si tenemos sobre la mano el ecosistema de influencia para tratar de controlarlo lo más posible, porque hoy no controlas nada, pero bueno, tenés endorsers que pueden ayudar o darte un empujoncito. Si sabés mitigar riesgos o más o menos controlarlos, o si te sale la conversación para acá, ¿qué podrías decir? Preparar escenarios de crisis cuando vos vas a hacer algo creativo. ¿Por qué no nos animamos? ¿Por qué somos tan abogados? Si tenés al abogado ahí que todo el tiempo te dice que no, y vos tenés que tratar de convencerlo. Entonces, yo creo que la creatividad, yo creo que el mundo del PR y el mundo de la comunicación hoy no tiene ni idea lo que la creatividad le puede aportar a la mesa. Yo creo que el mundo de los negocios lo empezó a ver. En Cannes, cada vez más, desde que yo voy, cada vez hay más participación de marketers y marcas, versus que antes era algo para los creativos, estos que te digo. Porque empezaron a entender y quieren entender más de la creatividad para poder desde su lugar poder co-crear en conjunto con los creativos, ¿no? Porque a veces los creativos tienen idea que son... Sí, por supuesto. Es parte de la creatividad. Es parte de ese mundo. Total. Y hay algo que me quisiera dejar, que aprendí. Aprendí a ser un poquitito más creativa. Yo le digo, trabajo ahora con muchos creativos, le digo, yo estoy jugando a ser creativa, no soy creativa. Pero bueno, jugando uno aprende. Y yo aprendí que la creatividad es conectar cosas. Lo decía Steve Jobs en una frase que lo pueden googlear, que a veces se pregunta qué es la creatividad, y la creatividad es conectar cosas. Es ver algo simple, no es tan complicado, no es que tengan que hacer la cosa rebuscada. Las ideas que ganan en Cannes son las ideas más simples del mundo, es cuando conectaste A con B y lo ves así. Y aprendí mucho de eso, aprendí mucho de conectar A con B, y me sirvió mucho para poder seguir en mi próximo paso después de McDonald's, porque durante McDonald's no fui a Cannes, aunque tenía siempre ese bichito de conectar, pero esto creo que y volviendo al principio, sigo aprendiendo cómo conectar más, y la creatividad es una herramienta para seguir aprendiendo, ¿no? Cómo conectar. Bueno, para cerrar, volvamos un ratito al principio. ¿Qué consejo le darías a la Silvina que entró ese primer día a estudiar a UADE? Yo le diría que confíe en su gut feeling, ¿no? En su estómago, en su intuición. Porque creo que eso es lo que me llevó a donde llegué. Puede parecer como un poco naif decir seguí tu corazón, del arte de amar de Eric Fromm, pero no. O sea, yo creo que no es el corazón, es algo que uno siente, ¿no? Que te va llevando por esta montaña rusa que hablamos de cambios. Mi último paso fue trabajar en una compañía que es Kimberly-Clark, con muchas marcas. Y mi próximo paso algo tiene que ver con eso, con trabajar con muchas marcas. En que yo fui a hacer comunicación, pero terminé siendo más una protagonista mi equipo y yo, ¿no? De la creatividad de la compañía y de hacer cosas totalmente disruptivas, en abrir mi espacio. Yo no entré para eso, pero el espacio se dio para que yo lo pudiera hacer y me permitió seguir jugando controladamente, digamos, porque estaba hablando de la reputación de marcas muy importantes. Entonces creo que es eso, ¿no? Seguir tu sentimiento, y la actitud. Creo que la actitud es lo que... Creo que es mucho más importante que saber. O sea, es confiar en el equipo, también ese sentimiento de decir, mira, esta persona es buena para esto, este talento lo tengo que aprovechar acá, estratégicamente combinarlo con porque sé que combino el marketing con la comunicación y este talento del marketing, aunque no sea de mi equipo. Yo terminé siendo... La gente queriéndose venir a trabajar a mi equipo, porque es eso, porque es inspirar tener un equipo, es valorar los talentos de la gente para hacer construir. Entonces yo creo que es eso, es entender por dónde va en todos los sentidos, siendo líder, siendo en las iniciativas, en las campañas, entendiendo cómo conectar una cosa con la otra, con el mundo exterior, con esos stakeholders que a lo largo de mi carrera de más de 25 años conocí. Estoy convencida de que en Kimberly hicimos, por ejemplo, una campaña con Telefe, en canal en Argentina, uno de los principales canales de Argentina. Y era como impensado que Telefe hiciera una cosa así. Pero confió en el talento de mi equipo, en todo mi background anterior, y
y en cómo vender una idea para hacerla más grande, ¿no? Bueno, ahora el otro día justo me manda el director comercial que quedó está nominada para uno de los premios de TV Awards que son en Nueva York. O sea, eso es lo que digo. O sea, quedan legados, quedan cosas, pero porque siempre fue mi intuición, mi actitud, mi pasión, lo que diferenció lo que hacía. Entonces creo que eso es lo que le diría a la Silvina de IBM, que no sabía mucho, esto que vos dijiste, que no sabía mucho a dónde iba a terminar, pero que siempre mi intuición me llevó bien, con altos, con bajos, hacia el costado, hacia abajo, hacia adelante, para llegar a un buen puerto. Porque el corazón fue o el gut feeling fue el que me llevó a tomar las decisiones. Me hiciste acordar mucho a una frase que dice Phil Jackson, que fue coach de los Bulls de Michael Jordan, de los Lakers, uno de los entrenadores más exitosos. Dice, la máxima aspiración que uno puede tener como marca, como organización, como equipo, es construir algo de lo cual la gente quiera pertenecer. Y creo que eres un gran resumen de toda la conversación del día de hoy. Así que muchas gracias, Silvina. Un placer, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y fue muy lindo poder compartir todo esto. Gracias. Gracias a vos.